Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tercera emisión de Sobremesa Política. Se les tiene que hacer costumbre cada miércoles estar con su atenta y segura servidora Nadia Sanabria y con Raúl Castellanos, con los invitados que tenemos, donde hablamos de la actualidad política, pero también la actualidad social de Oaxaca y de México. La idea, por supuesto, es que usted se integre plenamente, como somos las y los oaxaqueños, a la vida política de Oaxaca, a opinar y a ser factor de incidencia en nuestra política. Ya sabe que tiene usted las puertas abiertas en este programa, Raúl, @Nadia Sanabria en Twitter, también con el señor Raúl Castellanos, que ahorita nos dices tu Twitter, el Twitter también de Regeneración, y en esta ocasión, me están cambiando mucho la cámara, caramba, y en esta ocasión, gracias a Joaquín Rodríguez Palacios, quien sabe de política en Oaxaca, Raúl conoce a Joaquín Rodríguez Palacios, ha sido subsecretario de gobierno. ¿Cuántas vidas, Joaquín? En 3 sexenios. Y una parte del sexenio del entonces gobernador Diego Carrasco, fueron casi 21 años. Y nada, pues primero que nada agradecerte a ti, a Nadia Sanabria, que tengo el gusto y el privilegio de conocerte, a mi amigo Raúl, que es toda una institución en estos menesteres. El agradecido aquí soy yo y con mucho gusto vamos a compartir aquí la mesa y las opiniones. Bien, Raúl, pues por favor, tú te conoces más con Joaquín, rompe el turrón y mientras pasame el vino, porque yo traigo sed. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Somos de la misma edad? ¿O de qué se trata? A ver, si quieres, empezamos por ahí. No, pruébalo primero. Debo decirles que el vino hoy le correspondió a Nadia. Aprovecho y les digo a donde acá. Pronto, si usted tiene algún negocio, algún restaurante, algún emprendimiento, con mucho gusto apoyamos para que pues hagamos promoción aquí. Claro, hay que, por favor, nada más. Y que traigan las botanas, porque sí, ahora sin duda. Tocó a la casa prepararlas. Ya me estoy mareando con el cambio de cámaras, ¿eh? ¿Dónde? Pero acá. Pruébalo para sí. Así es, creo que es el tema, ¿no? Así es el protocolo del buen vino. Sí. Siempre tiene que haber alguien que lo pruebe, que lo deguste, ¿está bien? Y como se trata de una dama, generalmente el que sirve tiene que empezar con otra personalidad, pero como aquí solamente hay una dama a la mesa, entonces, aunque ella lo haya probado o degustado, se le sirve a ella primero. Claro, por cuestión de género, así de respeto de género. De respeto a su condición de género. Se pone en la mesa. Se pone en la mesa porque ponerlo así es de mala suerte. Bueno, es lo que dice. No, es que hay todo lo que dice, tiene su protocolo. Me pasas la de Joaquín, por favor. Muchísimo gusto, gracias. Sí. No, digo, pues sí, lo de los vinos. Lo que sí faltó enfriarse un poquito porque veníamos en el calor. Bueno, son tiempos ahorita. Hay teorías muy encontradas en realidad sobre el tema de que si los vinos vale la pena, sobre todo los tintos, si vale la pena enfriarlos o no enfriarlos. Pues hay quienes les gustan a temperatura. Hay quienes les gustan un poco fríos y hay quienes les gustan fríos. Sí. ¿No? Pero bueno, por lo pronto, salud. Por el gusto de estar aquí. Gracias. Sobremesa política, todos los miércoles, 5 de la tarde. Está muy rico. Bueno. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Que rompes el turón. Bienvenido, Joaquín, por supuesto. Es Raúl. Cierto. Joaquín es un hombre con una gran experiencia política. Lo comentábamos fuera de cámaras cuando hace un rato, de todas las experiencias que ha vivido y las que le ha tocado resolver. Yo comentaba que en el estado de Oaxaca, donde me acuerdo que una vez que vino Ciro Gómez Leiva a transmitir su programa, me preguntó en el transcurso del aeropuerto al hotel donde iba a hospedarse. Venía él, yo venía manejando, y venía Manuel Peregrino, mi amigo, mi hermano, y me dijo: oye, Raúl, ¿cómo definirías a tu estado? Y digo: mira, yo definiría a Oaxaca como un estado donde la normalidad democrática es el conflicto.
Digo, aquí nos peleamos por todo, ¿sí? ¿no? Es decir, que por dónde va a poner se va a poner la mojonera, que si vas a repicar las campanas del lado derecho o del lado izquierdo, si va a ser cancha de fútbol o va a ser cancha de basquetbol, si el camino va a tener una curva o no va a tener dos curvas, ¿sí o no? Sí, así es. Y ya no digamos los pleitos por razones políticas. Y de amores, pero porque también... político, también lo de amor se vuelve bueno, pues, hay unos casos que yo conocí y él también... Lo que nos acaba de decir. Como subsecretarios que fuimos, bueno, yo también fui subsecretario del gobierno. Claro es decir, a mí me tocó precisamente un tema de esa naturaleza. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que sí, Joaquín es un hombre con mucha experiencia y lo decía, termino con ello, hace un momento lo comentaba, de que en Oaxaca realmente a Joaquín se le debe que muchos conflictos y muchas muertes no hayan sucedido. Porque tenía, no porque no la tenga todavía, pero ya no tiene ahorita una función pública. Pero cuando la tuvo, siempre tenía esa capacidad de conciliar, de encontrar los puntos de acuerdo, a veces de manera casi salidos mágicamente, pero pues esa es la historia de Oaxaca. Entonces, bienvenido. Y bueno, gracias Nadia por estar contigo, siempre es un gusto. Yo los voy a estar escuchando. No, tú eres la... Mira, yo estoy feliz porque esta botana ustedes platique. No, pues ya vamos a empezar. Y la que está echándosela toda. Pues ahora que Serrano. Mi amigo Raúl estaba haciendo una exposición breve, pero muy nutrida de lo que es un estado como el nuestro. Hablar de Oaxaca es hablar de muchísimas cosas, es hablar no solamente de 570 municipios, que esto es algo así como, pues, algunos dicen que la cuarta parte casi de los 2.468 que tenemos en este momento que estamos platicando. Hay 3 o 4 que se van seguramente a convertir en municipios en algunos estados. Hablar de Oaxaca pues es hablar de un estado que tiene casi 11.200.000 hectáreas de territorio. De esa enorme dimensión, el 87, casi 88% es propiedad social, y con ello estoy diciendo que es, fíjate nada más, en Oaxaca tenemos, en la mayoría de los estados hay hasta 4 formas de tenencia de la tierra, en Oaxaca tenemos 5, porque es justamente lo que tú decías, aquí nos complicamos solitos la vida. Cuando el entonces maestro Norberto Aguirre Palancares fue director del que por cierto un oaxaqueño distinguido de Pinotepa Nacional, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que iba a ser gobernador también, y él estuvo inmiscuido en la sucesión del 68. Déjame platicar adelante, qué cosas nos tocaron vivir, perdón que te no, está bien. Nadie, con tu permiso, con tu venia, con tu aprobación, si lo permites, por supuesto, amiga. En el 68, yo era estudiante de la prepa todavía, la Cristian de Vasconcelos. ¿Cómo no? Nosotros entramos ahí desde la secundaria, cabrón. Y el director era el maestro Fernando Gómez Sandoval. Y yo era dirigente de la prepa. Todavía no ocurría el movimiento del 68 que inicia el 26 de julio. Y estamos hablando de abril, mayo... marzo, abril del 68. Y entonces me acuerdo que el maestro Gómez Sandoval siempre llegaba en su camionetita. Tenía una de esas chiquitas Fiatcitas, azul, me acuerdo, que tenía sus velocidades acá. Ya ves que él era alto y delgado. Entonces llegaba así casi conduciendo, se bajaba, sacaba su saco, porque era muy elegante, siempre venía de corbata, entraba a la prepa, que eran escaloncitos como de 15 centímetros, para entrar al reloj checador, y lo primero que hacía era sacaba sus rally extra largos. Había rallies extra largos. Sacaba y había blancos y los normales fueron extra largos, tipo Benson. Un poquito más largos, más largos que la cajetilla normal. Había los rally. Sacaba su rally, prendía su rally, caminaba y llegaba al checador, checar su tarjeta. Era el director, Era el director, pero checaba su tarjeta. Eran otros tiempos. Otros tiempos, Y
nosotros ¿cómo llamamos? Entre líderes y los líderes y los que siempre teníamos algo que hablar con él, ¿no? Sí. Entonces lo esperábamos en el reloj checado. Y bueno, un día, de esos días, el único que lo esperé fui yo. Y entonces lo vi entrar y ya cuando llegó al reloj, le digo, oiga maestro, ya anda muy movido el tema de quién va a ser el gobernador. En aquellas épocas el gobernador era el que era candidato del PRI, ¿no? Sí. No había oposición. No había otra cosa, pues. Y entonces me dijo, mira flaco, porque me decía flaco. Mira flaco, dice, si no es mi amigo y hermano Norberto Aguirre Palancares, entonces es Raúl Bolaños Cacho Guzmán, que era senador de la República. Entonces, también mi cuate, mi hermano. Y si no es mi otro hermano, el Zorro Canseco, que era don Alberto Canseco, que era presidente municipal y que había sido rector también de la universidad en el 63, 64. Le digo, bueno, pues a todo dar. Bueno, ya seguimos platicando. Y esa tarde, recordemos, estamos hablando de cuántos años. Y entonces, en aquella época no había internet, no había celulares, no había redes, no había... lo que más había era radio, y para poder escuchar las noticias buenas, tenías que conectarlo a la onda corta o larga, la corta, ¿no? Que era la que recibía programas de México. Incluso hasta Estados Unidos. Sí. Wow. Qué cosas, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo... No, la verdad es que tienen que agradecer mucho toda esta generación de que con la internet tienen todo. No, pues sí. Y entonces me acuerdo que ya terminó, ¿eh? Sí. Llegué en la tarde a la casa de mi abuelo y estaba también mi papá y te pusieron... A ellos les gustaba oír las noticias de México, ¿no? Sí. Y entonces, cuando de repente dicen, y ahora comentamos, el locutor dijo el destape que acaban de hacer para el gobierno del estado de Oaxaca. Acaba el PRI de postular a su candidato. Yo dije, bueno, pues ha de ser cualquiera de los tres que me dijo el maestro, ¿no? Estaba en la grilla. No, y entonces yo dije, pues Norberto Aguirre, me caía bien. Hay otra historia de todo lo que tejió el ingeniero Aguirre, tenía su grupo en la universidad. Y era el de más prestigio. De más peso político de alguna manera. Y el más aceptado en su tiempo. En su tiempo, que había sido secretario general de gobierno. Pero te pensé que pudo haber llegado a la gubernatura. En ese tiempo, sí. Y entonces dicen, y en ese momento, y el nombre de él es Víctor Bravo Aguja. Víctor Bravo Aguja. Me acordé de una anécdota donde según llegaba el maestro Mahfoud ya con banda y todo para ser candidato a senador y en la mera hora Salón Sánchez Carreño. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero parecida. Y entonces, Bravo Aguja, cabrón. ¿Quién conocía a Bravo Aguja? Nadie lo conocía, la verdad. Pero además era un hombre que tenía prestigio nacional. Era un hombre que venía de la dirección del TEC de Monterrey, era subsecretario de Educación Superior en el gobierno de Díaz Ordaz. O sea, tenía trayectoria, pero no tenía nombre en Oaxaca. Nadie lo mencionaba, de veras. Es como si hoy dijeran el próximo gobernador. ¿Y ese dedazo por qué se saben? Bueno, lo que pasa es que era un hombre muy cercano a Díaz Ordaz. Y dicen que era oaxaqueño también. No, es oaxaqueño, era oaxaqueño de Tustepec. Eso está fuerte. Ella dice Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se dice que nació acá en Oaxaca. Su papá era el delegado de telégrafos en Tlacolula. Hay que comentarlo porque todavía siguen siendo que es poblano. Pues lo que pasa es que se fue, a su papá lo cambiaron a Puebla. Y ahí es donde... Es una parte de la historia personal de él que él mismo negó, porque porque ya era diputado federal de Puebla. Pero además está ese presunto pacto donde no iban a dejar que ningún oaxaqueño volviera a acceder, como sea, volver a acceder, pero así es, volver a acceder a la presidencia de la República. ¿Por qué? Por nuestros casitos. De nuestros grandes, que son pero es más relativo, desde mi punto de vista es más relativo, pero termino la anécdota. Cuando yo oigo Bravo Aguja, lo primero que pensé fue en mi maestro, el director.
Al día siguiente me voy a parar al reloj checador. Ahí está yo esperando que llegara a las 8 de la mañana el maestro Gómez Sandoval. Se baja, prende su cigarro, empieza a caminar y me ve en el reloj. Baja su cigarro y me dice: flaco, te lo dije, Bravauja. Fíjate nada más. Sí, pues, Nunca había dicho Bravo. No, bueno, nunca. Pues. Él se sumó a lo que era la corriente. No, pues era noticia. Nada más Me choca eso. No, pero bueno. No, bueno. El maestro de eso se llamaba Adolfo Ruiz Cortines. Sí, ese es buenísimo. Era buenísimo. Pero nada más concluyo. Sí. De ahí de la cuestión de esa fecha, después Gómez Sandoval se vincula al PRI. Sí. Viene como coordinador general de la campaña de Bravauja el maestro Pacheco Álvarez, que nos acaba de abandonar hace poco. Pacheco Álvarez era el hombre fuerte de Norberto Aguirre. Sí. Y entonces hay un acuerdo entre Norberto Aguirre y Bravauja para que su gente de Aguirre tuviera espacios. Y llega como coordinador general de campaña el maestro Pacheco. Sí. Llega como delegado del PRI Patrocinio González Blanco Garrido, de Chiapas. Sí. Y al maestro Gómez Sandoval lo nombran secretario general del PRI. Y ahí viene la grilla. Sí. Luego, ¿qué pasa? Cuando viene la definición de las diputaciones, había varios jóvenes, sobre todo jóvenes, que habían formado Tribuna de la Juventud, que fue una organización que se sumó al ingeniero Aguirre, encabezada por Neto Miranda, pero ahí estaba Jaime Ruiz Canseco, Abraham Martínez, Eusebio Zárate Silva, Pancho Salvador, Fernando Barrita, Yola Chagoya, que todo era un grupo muy fuerte, con el que después nos unimos para ganar la Federación Estudiantil, también es otra historia, y entonces querían que fueran algunos de ellos diputados. Entonces Patrocinio se opone y entra en choque con el maestro Pacheco. Y entonces el maestro Pacheco lo que hace es irse, renuncia a la coordinación general. ¿Y quién se queda de coordinador general? Fernando Gómez Sandoval, es decir, que acaba coordinando la campaña. Y sustituyendo. Se queda de secretario general cuando ya entra Bravauja y es gobernador interino. Sí. Bueno, ya ahí la dejo. Pues retomando la figura de don Norberto Aguirre Palancares, te decía que cuando tuvo la responsabilidad de ser director del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, a él le tocó en buena medida llevar el reparto agrario de este país con Lázaro Cárdenas. De hecho, por eso se le recuerda mucho. Sí, y entonces te decía que en todo el país, o en casi todos los estados, hay 4 formas de pertenencia de la tierra. En Oaxaca son 5. Y él les decía, bueno, ¿por qué son 5? No, pues porque el maestro no quería pelear con gente de su tierra original, que era, ¿cómo se llama? Pinotepa Nacional. Y entonces las formas tradicionalmente conocidas, pues es la pequeña propiedad, la propiedad privada, comisariados ejidales, bienes comunales. Esos son los 4. ¿No? Y entonces se creó después, 5, se creó bienes nacionales, que es todo lo que está alrededor de las vías, las carreteras, los ríos, etcétera. Y él creó una forma más en Oaxaca, que es el Comité Particular Agrario. Y lo creó en Río Grande, allí en San Pedro Tututepec. Esa forma existe para resolver un conflicto de ese entonces, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que es propiedad social, pero de los particulares. De los particulares, o sea, hay un número definido, son 87, 89 pequeños propietarios, pero no pueden tomar decisiones propias más que de manera consensada entre ellos mismos. Ese fue Ustedes que son tan chingones, recuérdenme de quién es esta frase. ¿Cuál? Yo no me acuerdo. Sé que la citó Reyes Heroles, porque ahorita estoy leyendo un libro, un prontuario de citas de Reyes Heroles, pero dice, en política, lo que no es posible no existe. Me acordé justamente por eso que dices, ¿no? Este régimen donde era propiedad social, pero de particulares. Sí, bueno, social para tomar sus decisiones, pero la pertenencia a la tierra era patrimonial de manera particular entre quienes integraron ese comité particular agrario que todavía existe
queda por ahí un anciano ya como de 90, 100 años. ¿Nada más hay uno en uno Oaxaca? que queda, no, pues sí, en Oaxaca se hizo uno y otro más se creó en Baja California, no sé dónde más. Fueron 2 o 3 a nivel nacional, pero es una figura que causó en su momento. En su momento, ¿no? Sí. Y respecto a la frase, pues debe ser de Reyes Heroles. Sí. No, ¿No es de él? Es de otro. Estoy leyendo un prontuario, te digo, de citas de Reyes Heroles. Pero... Porque Reyes Heroles tiene citas para no, prestar tiene. y para dar y prestar. Mi amor, estoy en clase en estos momentos, en pleno programa. El maestro Reyes Heroles pues acuñó muchísimas, ¿cómo se llama? Frases y aforismos, todo eso, ¿no? Que originalmente si las dijo o no las dijo él, no, pero por lo menos las repetía. No, pero sí están. Y sí. Muchas de ellas. Muchas de hecho eran de, te digo que particularmente... En política la forma es fondo. Sí, eso sí. Reyes Heroles. Lo que se opone y resiste es como decía, lo que resiste, lo que aguanta resiste o algo, una cosa así de estas, ¿no? Sí. Ser un maestro, aparte del dominó, ser un maestro en la construcción de acuerdos, ¿no? Como él no, creo, con todo respeto, no ha habido otro. No, él comentaba también que en esta vida hay que ser optimista, y que un político debe tener las 3 C: cerebro, corazón y carácter. Sí. Porque si tienes cerebro y corazón, pero no tienes carácter, pues valió para lo mismo, porque no vas a funcionar. Uno de los libros primeros que tuve oportunidad de leer de él hablaba, y es cierto además, no es que él lo haya inventado, porque él se remonta a los clásicos de la política, desde los antiguos griegos, ¿no? Y decía que para ejercer la política es necesario, fundamental, apoyarse en 3 grandes columnas. Ajá. Decía, una de ellas es la tolerancia, otra es el diálogo con respeto, desde luego, ¿no? Y el tercero, para llegar a la construcción de acuerdos. Y entonces, si revisas la historia, quienes han tenido la oportunidad de apoyarse en esas 3 grandes columnas, pues han avanzado, ¿no? Y de alguna manera han trascendido. Y quienes no, pues lamentable, desafortunadamente, han quedado muy mal ante sus respectivas sociedades. Me cuesta un poco trabajo decirlo, pero también es una gran verdad. Un ejemplo claro, pues es el actual gobierno que tenemos en este país. Yo pensé que ibas a decir en Oaxaca. No, pues no andamos tan perdidos, pero es lo... No, pregunto, sí. Yo pregunto. A ver, de este país dices que está perdido, ¿por qué? Mira, yo creo que los mexicanos, para ser objetivos, hablando del anterior gobierno, el que encabezó Enrique Peña Nieto, la verdad hizo las cosas y incurrió en niveles de corrupción terribles que la ciudadanía pues estaba harta ya. Y fíjate nada más de qué nivel fue el hartazgo, que la ciudadanía dijo, no, pues vamos a buscar, a orientar nuestro voto hacia otro lado. Y hubo quien, en este caso el actual presidente, pues vendió una serie de esperanzas y una serie de cosas ahí que... Lo capitalizó. Y entonces esa parte no la acaba de entender el actual presidente. Andrés Manuel López Obrador dice que él ganó porque él era muy querido por el pueblo bueno, ¿no? Oye, la oda que le compuso a Laida Sansores. Nomás para que te des cuenta del nivel en el que estamos. Y la verdad es que yo estuve viendo algunas cosas, las sigo viendo todavía. Su capital político, su base social, pues estriba entre 12 y 15 millones, tuvo 31 millones. De esos 31 millones, de estos 16, 17 millones de votos, pues lo quiera aceptar o no, es clase media. Clase media. Y de todas las, de ahí para arriba y para abajo. Él ganó y ganó de manera abrumadora. Tuvo la oportunidad dorada, brillante, de convocar a todos los mexicanos a la unidad nacional. A la unidad nacional. Y otro hubiera sido el destino. Pero desde mucho antes que tomara posesión, pues empezó a golpearnos a todos. A golpear a todos, clase media, fifís. Hizo... Es su discurso. Sí, hizo un ejercicio que yo todavía no canso de mencionar, pero yo creo que el año que entra, en el año 2024, vamos a tener niveles de crispación social que ojalá y no se den. Pero Joaquín, Raúl, yo creo que eso sería si enfrente, si en la oposición hubiese un candidato o candidata que lograra capitalizar toda la oposición. ¿La va a ver? Yo, si quieres, aquí mismo apostamos. A mí no me gusta, ¿verdad? Pero siempre estamos dispuestos. Sí. No creo que haya un candidato bueno
De todos, ¿eh? PRI, PAN, Estás hablando de PRD. los partidos. No, ahí te digo, tienes A toda ver, la razón. cuéntame. Tienes toda la razón. ¿De qué más? A ver, ¿Cómo va a salir un candidato? hoy sin partido? 28 de marzo. Hoy espero que se lleve a cabo. No, a ver, no. Decía Iber Ramírez. Hoy 29 de marzo. A 29, Hoy es hoy no. miércoles. Hoy es miércoles 29 de Me marzo. equivoqué, entonces, bueno. Entonces Ayer 28 de ayer marzo. 28, ¿ves? O sea, debe de surgir una especie de consenso entre todas las organizaciones. Surgió entre todas las organizaciones sociales, que son más de como 70, de todo el país. De todo el país, en donde no hay diferencias, si eres católico, evangélico, si le vas al PRI, le vas al PAN, si le vas al Cruz Azul o le vas a la América o a Guadalajara, no hay diferencia. Hay un punto de unidad en este país. Yo que he tenido oportunidad de estar por varios estados, en Querétaro, en el Estado de México. Termina la idea, esa unión. Por eso, en este país, sí, hay un consenso generalizado ya. Hay una especie de nata que está flotando en una percepción ciudadana que se siente, a donde quiera que vayas. La gente no solamente está cansada y está molesta, sino está verdaderamente irritada con todo lo que está sucediendo, porque además, por si algo faltara, pues el actual presidente ha estado no solamente descalificando. Te lo compro, pero ¿qué va a pasar después? Porque eso es lo que a mí me estresa y me Por trauma. eso, a ver, si me dices... ¿Quién? No, pero es que tú piensas en los candidatos tradicionales. No, yo yo te voy a decir algo. Yo pienso en quién lo va a enfrentar. Por eso, a ver, ¿tradicional o no? A ver, yo te digo desde ahorita, el PRI no tiene derecho a opinar ni a votar. El PRI, como partido, no tiene derecho a voto ni a voto. Porque lo hicieron tan mal, y te lo digo yo, un priista de... No, por eso, pero el partido que los partidos no cuentan. La ciudadanía y los partidos se meten a marchar y todo, está muy bien, bienvenidos, todos votamos, todos los votos se requieren, pero ningún partido, ni el PRI, el PAN tiene 2 o 3 personas que pudieran encabezar ese proyecto. El PRD... Aunque no me digas Lili Telles. No, hombre, no, estamos hablando en serio. Exacto, No, pues, o sea, pero todas estas cosas que se dicen y se comentan a nivel incluso de redes sociales, bueno, pues está muy bien, todo el mundo tiene derecho a opinar, está muy bien. Pero a ver, dices, hay organizaciones, más o menos 70, una unión, cuéntame un poquito más de eso. Yo te digo desde ahorita, ninguno de los partidos políticos, ponle el nombre que quieras, ninguno de los partidos hubiera tenido la capacidad de convocatoria para convocar a tanta gente el 13 de noviembre del año pasado o el 26 de febrero de este año. Esto se debe a que millones de personas que como tú y como yo y como muchísimas más, que tradicionalmente no habían salido, que son clase media, que son clase media baja, sí, pues ahora la gente salió. Y la gente salió por un motivo muy importante. Pues no queremos que nuestros derechos, sobre todo electorales, pues sean conculcados o sean lastimados. Joaquín, pero ¿quién lo cohesiona? Por eso, hay un grupo de organizaciones, es lo que trato de explicarte, hay un grupo de organizaciones sociales que no las encabeza nada más Claudio X González, como dice este señor, está en Palacio Nacional, lo encabezan un grupo de personas, hombres y mujeres, que talentosos, vamos a decir, y que influyen en el ánimo de la ciudadanía. Y son ellos, ¿sí?, quienes han convocado. Ya también ellos están rebasados, porque la respuesta ha sido más allá de lo que inicialmente esperaban. Y entonces, bueno, estas cosas están ahí. Fíjate nada más. No hay mucho tiempo. Por eso, no hay mucho tiempo. No lo hay, pero vamos a la contienda. Sí, ahora, hay un proceso de desgaste natural. También el ejercicio de poder, eso digo, sería... El poder desgasta. Sí, desgasta, eso es obvio, lógico. Sí. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. Mira, en México, como en todos los países, pues hay ¿cómo se llama? Hay indicadores de desarrollo social humano. En México son 63 o 64, no recuerdo dónde. Tiene que ver la salud, las comunicaciones, la seguridad, la alimentación, bla, todo eso, todo. A salud, sí. Servicios básicos. Y todos los presidentes o todas las administraciones que han pasado en años anteriores, pues lo han hecho bien, otros mal, otros medio mal, otros muy mal. Y dejaron las cosas en un nivel en el 2018. Y ahorita, en este momento que estamos platicando, 29 me dices, ¿no?, de marzo, ¿sí? O sea, no hemos avanzado en uno solo. Tú como mujer inteligente, tú eres una mujer informada y yo te conozco muchos años y tienes todo mi respeto, tú no me puedes decir que estamos mejor en salud, o en seguridad, o en cualquiera de las demás variables de índice de desarrollo humano. Te voy a decir algo,
No solamente estamos igual, estamos peor, estamos abajo. Sí, Joaquín, nada más que aquí el asunto es la narrativa. Y por eso, desafortunadamente, Raúl, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero si no, dime, si algo se le tiene que reconocer a Andrés Manuel López Obrador, que no es santo de mi devoción, porque ese talento autoritario a mí, yo no creo que sea bueno para ningún gobierno. Para nada. Pero quien se lleva la narrativa es el presidente. Él decide y es un mago a la hora de hablar. Claro, que no lo dejen hablar mucho porque luego se contradice él solo. Pues sí, ¿no? ese es el problema. En la mañanera. Sin embargo, si bien sí estoy de acuerdo y se percibe en redes sociales que también los que estamos y los que estudiamos los que estudiamos el tema, pues sabemos que también todo eso se puede construir. Se puede construir algo que se vea mal, pero lo que no se puede construir es el humor de la ciudadanía, que con Enrique Peña Nieto tocó los niveles más bajos porque la gente estaba enojada. Sí. Eso es lo que tenemos que saber, pero ok, vamos a suponer que ya sabemos. Yo no sé, Raúl, si tú consideras, yo creo que no veo aquí en político o no político, que pueda capitalizar, que pueda integrar o cohesionar todo ese sentimiento de no estoy a gusto con lo que está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que es el talón de Aquiles, pero yo creo que es el cuerpo de Aquiles, no nada más el talón, de la oposición. No me refiero a un partido político ni a un grupo de personas, me refiero a todos los que pueden estar en contra de Andrés Manuel. Bueno, en todo lo que han estado ustedes comentando, que los he estado escuchando con mucha atención, sin duda hay varios temas fundamentales. Primero, habría que, empiezo por lo último que comentaste respecto al presidente, de que dicta la agenda todos los días. Bueno, de entrada tenemos que reconocer también que este es un sistema presidencial. Sí, no, eso es. Entonces, en un sistema presidencial, quien ejerce el poder ejecutivo tiene una gran ventaja. Es una ventaja jurídica, social, política, en todos los sentidos. Entonces, que tiene un estilo propio el presidente, pues también hay que reconocerlo. Es decir, si hablas de las mañaneras, pues no nos debe extrañar. Desde que era jefe de gobierno hacía mañaneras. Acuerdo, y también dictaba la agenda. Es decir, creo que ese no es el tema fundamental, porque es un tema de estrategia política, de comunicación política, y cada quien tiene o puede hacerlo al estilo, pues que mejor le convenga. Vamos a decirlo, no solo que le convenga, sino que las condiciones le permitan, y las condiciones se lo han permitido. Y yo creo que ese es un primer punto. El segundo, que también aquí se comentaba, el tema el desgaste natural que tuvo el partido en el poder hasta el pasado, claro, con el intervalo de los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, que desde mi punto de vista no fueron nada mejores que los del PRI, con todo respeto para la derecha, aunque nunca ha sido mi fuerte ni es contemporizado. Pero me parece que sí, la llegada del presidente López Obrador al poder conjunta una serie de circunstancias que se generaron en el país. El descontento, lo mismo que tú ya reconocías, la corrupción, porque además Peña ganó con un alto índice de popularidad. Es decir, por lo que tú quieras, simplemente lo ven como el carita. Vamos, lo dilapidaron todos, ¿no? Pero ese es el tema. Fox llegó también con un alto índice de popularidad. No, bueno, Salinas llegó contrario censo, llegó totalmente cuestionado porque Salinas se recupera con sus políticas públicas y a Salinas lo que le da un resultado excelente es solidaridad. Es decir, ahí hay que reconocer incluso una condición política, de visión política, que le permitió remontar el marcador. Es decir, un ejemplo simple, la Ciudad de México. En el 88 el ingeniero Cárdenas arrasa en la Ciudad de México, en la candidatura presidencial. No se ganan las diputaciones porque ahí los partidos no hacen candidaturas comunes, sino que todos los partidos fueron con sus propios candidatos, pero el ingeniero Cárdenas arrasa. ¿Qué sucede 3 años después?
para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La cabeza para poder ir al frente y ser el líder se llama Marcelo Ebrard, el hombre de confianza de Manuel Camacho Solís. ¿Y qué pasa? El PRI arrasa y Ebrard no llega a la Cámara, a la Asamblea. Entonces, ese es otro punto. Yo creo que las condiciones son diferentes. Además, yo no sé si ustedes coincidan, pero desde mi punto de vista, no hay dos elecciones iguales. Nunca va a haber dos elecciones iguales. Las condiciones van a cambiar. Y voy a lo que tú planteas, y que plantea también Joaquín. Yo creo, desde mi punto de vista, que sí. Yo siempre he pensado, en primer lugar, que siempre un régimen político debe tener contrapesos. Por supuesto. Es fundamental para que pueda proceder un régimen democrático. Si no hay contrapesos, es una dictadura. Y dictadura ideológica, militar, política, lo que tú quieras. Eso es importante. ¿Cuál es el problema que veo yo actualmente en el país? Que no se han podido construir contrapesos reales. Que cuando ha sido necesario que quienes en cierta forma tienen una posición entre comillas de opositores, pues se han sumado. Sí. Como en el caso del PRI, en el tema de la aprobación del tema militar, fíjate, por decir algo, ¿no? Entonces, así es. Qué bueno que las organizaciones sociales, y ahí coincido contigo, que la sociedad, diría yo, más así que es. Todo, en general, no organizaciones, sino la sociedad en general, se haya ido involucrando más en el contexto de la política nacional. No podemos soslayar la relevancia que tuvieron o que han tenido, en particular, la última concentración que hubo en apoyo al INE y al tema de los planes, de la normatividad y los cambios, el plan A, el plan B y lo que venga. ¿Sí? Creo que ahí la sociedad se manifestó. Y creo que lo hizo, en un contexto, Joaquín, coincido ahí contigo, en un contexto de despertar, entre comillas, de una responsabilidad que se debe siempre asumir en el sentido de ser participativo de los temas políticos sociales que atañen al país, que no se había dado, porque los índices de abstencionismo han sido muy altos. Muy elevados, Ahora, para concluir, en función de lo que están planteando, tú planteas el tema de que la sociedad civil y organizaciones sociales están construyendo la posibilidad de una candidatura alterna o una candidatura única, que tenga, por eso, que tenga capacidad de competencia con quien sea el candidato de Morena y sus aliados, en particular el PT y el Partido Verde, ¿no? Yo, en lo personal, en este momento, me complace como demócrata que existan esas posibilidades de buscar contrapesos. Sin embargo, no veo yo en este momento que se esté construyendo en ese sentido. Tal vez a partir de lo que salió ayer o lo que se haya construido ayer, esto sea posible, pero sí en un país como el nuestro, creo que se tienen que consolidar también liderazgos. También es cierto. Y creo que en ese sentido, los liderazgos de las organizaciones sociales, por lo menos que han estado, hay muchos o varios que tienen sus propios intereses. También. ¿No? Sí. Es decir, yo no los llamaría o conservadores o contradictorios o lo que quieran. No. Eso ya es la terminología política para el discurso político. Pero sí creo que tienen cuestionamientos en algunos sentidos. Yo hago votos porque realmente hay una competencia real, que la sociedad pueda construir esos elementos. No veo cómo en este momento, la verdad, ni de parte de los partidos, ni de parte de las organizaciones. Ojalá, Joaquín, no lo cuestiono. Simple y sencillamente lo digo. Sí. No veo en este momento que haya esas condiciones para crear una real oposición
de competencia, exacto. en el 2024 a Morena. Está bien. Bueno, también es verdad que Morena no ha sabido construir una forma de gobierno que permita sentar en una misma mesa a todos. Es más, pero es que no quiere. Pero no quiere el cuate que está en Palacio, No porque quiere. tiene conflictos existenciales, tiene muchas cosas encima. Respetable. No compartimos, pero es respetable su punto de vista. Porque no necesariamente le interesa a Joaquín. Por eso, no le interesa, pero debería, porque mira... Pero te voy a... Pero, no permite. No es que no le interese no, Nadia, sí. es que tiene su propia Ay, visión. no me refiero, es que por eso, caramba, a ver, ¿por qué voy a integrar? ¿a quién no le por qué voy a interesa repartir conservar el pastel? poder? Sí. Pero es que ¿A quién no le interesa conservar el poder? Pero ese es el punto, que eventualmente está trabajando con el PRI, porque sí está trabajando con el PRI, con el Bueno, PAN. ¿y eso es malo? Espera, es que déjame terminar la argumentación. No quiere trabajar con toda la oposición porque él está haciendo lo que tiene que hacer y no requiere platicar con todos como conjunto. Mira, te decía hace rato que desde los antiguos griegos, los diálogos de Platón, en los clásicos de la política, cualquier libro que consultes en los clásicos en política, si no hay diálogo, estás condenado a la caducidad. No hay forma de gobierno en la historia de este planeta llamado Tierra que haya prosperado si no hay la interlocución con los que piensan distinto a ti. Con eso no se va a acabar el mundo. Pero es que en eso estamos de acuerdo todos. Pero el señor no. Permíteme, déjame aclarar la idea. Ese cuate tiene un pensamiento único y quien no lo comparta, ¿sí? Pues eres su adversario, eres susceptible de que te insulte, de que te degrade, porque ese es su estilo. Así, según los clásicos de la política, así no se gobierna. Así le ha resultado a él. ¿Sí? Ahora, estoy de acuerdo. Yo te decía hace rato, algunos partidos no tienen derecho ni a voz ni a voto, entre ellos el PRI. ¿Qué van a sacar? ¿A quién van a sacar? Ni modo que salga el presidente del PRI, que está muy desprestigiado, yo te lo digo, está un tipo corrupto, desprestigiado, se quiere quedar más allá del tiempo. ¿A quién te refieres? A Alejandro Moreno. Sí, pues esa es la verdad, todos sabemos quién, o por qué hizo esfuerzos por mantenerse, por qué vendió a cambio, traicionó a la militancia para probar Pero ese es el punto de lo que está diciendo la también Raúl. militarización. En este momento no vemos cómo se puedan organizar. Bueno, pues ya veremos. Pues es que no es así. Desafortunadamente, o sea, yo entiendo que la desesperación de la gente o de muchos sectores de la población dicen, ¿con quién vamos a ir? No hay con quién, Morena va a seguir. Te voy a decir algo, Morena no ha hecho lo suficiente en este momento para que los mexicanos digamos, bueno, hombre, pues está bien que siga. Ya mejoró el sistema de salud, la seguridad. Tú me estás hablando de acciones políticas. No, Joaquín, pues es que escúchame. ¿en qué van a basar su oferta electoral? ¿En qué van a basar su oferta electoral? Ahora sí que amo tu inocencia. Ay, Joaquín, elecciones. ¿Qué tiene? Que ellos están exclusivamente fijándose en cómo van a ganar las elecciones. Ellos tienen sus estructuras a través de los programas sociales que conocemos y estoy de acuerdo contigo. En salud no estamos mejor. En seguridad, las cifras ahí están por más que Andrés Manuel López Obrador. Una sola cosa, Es que yo no tengo que decirte nada porque estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuál? Lo que te estoy diciendo es que para ganar no necesitan oferta porque tienen una estructura y tienen manera de hacer las cosas. Entonces, por eso la pregunta de nosotros es hacia ti. ¿Cómo le podemos hacer? Lo que dice Nadia, a ver, pero perdón, Joaquín, lo que dice Nadia tiene su parte de razón, porque perdóname, el PRI se mantuvo en el poder porque tenía estructura. Y no se pudo mantener porque hartó a la gente. Con todo llegó ya el momento. Ya no se quiso, dejaron la estructura. No, vamos a pensar que ya no, lo que es correcto. Vamos a pensar en un intermedio, pues que ambos dos tienen razón. Es un poco de lo que él dice y un poco de lo que tú dices. Pero aún así. Vamos a cambiar a Chucho Romero de la General de Gobierno. La gran pregunta es, en ese contexto de que se agotó la estructura, se le agotó al PRI la estructura, por todos los errores cometidos, ¿ya se le agotó a Morena para el año que entra? Pues es muy posible que para entonces ya estén. Esa es una de las segunda gran interrogante, aparte de que si las organizaciones
pueden poner enfrente a alguien que pueda tener sí se puede. peso competitivo. Pero, Joaquín, tiene que ser un personaje, híjole, man. Sí, estoy de acuerdo. A ver, casi carismático, casi extraterrestre. Discúlpenme los dos, Mira. Joaquín y Raúl, pero este programa ya se terminó y Héctor quiere entrar. Lo siento mucho, no va a ser posible, porque él también tiene opinión. Tiene que ser, tenemos que hacer una parte 2, Raúl Castellanos. Por favor, palabras de cierre. Sí. No, pues exhortar a todos los hombres mexicanos de bien, oaxaqueños, desde luego, paisanos todos, pues a que... Y mujeres, desde luego. Por cierto, en Oaxaca hay todavía una especie de no reconocimiento al papel fundamental que juega en política la mujer. Fíjate que yo recuerdo que en el año 1995 había 127 municipios en donde las mujeres no tenían voz ni tenían voto, lo cual es una verdadera tragedia. Y trabajamos en ese sentido en las asambleas comunitarias. Yo me acuerdo que yo fui a muchas. Y todavía hoy en día, aún quedan 21 municipios del estado de Oaxaca en donde las mujeres no tienen. Eso es una tragedia. Es un tema muy complejo. Y uno de ellos, hay que tocarlo. y un municipio fíjate, cercano aquí a la ciudad de Oaxaca, aquí en Santa María del Tule. Ahí las mujeres no tienen voz ni tienen voto. Hay que ir. Por eso hay que ir y hay que influir en el ánimo de los hombres, y sobre todo los hombres, para que permitan a que las mujeres accedan. No, pues exhortarlos a todos a que sea por amplia, por dramática que sea la diferencia de opinión y lo que sea, no es suficiente para que entre los hermanos y sobre todo entre oaxaqueños o mexicanos nos tengamos que retirar la palabra o llegar a la confrontación o llegar a la división. Yo digo e insisto que un clima no de polarización, porque ahorita estamos hablando ya de odio social en muchas partes del país. No es nuestro caso, obviamente. Que no es nuestro caso, por supuesto, claro que no. Entonces, esas cosas no debemos permitirlas. Por eso yo entre ellos, en que me apasiono, en mi punto de vista, porque yo creo que los mexicanos, yo digo de bien, y ahí no hay estrato social, todos, sin distingo de ninguna naturaleza, tenemos que hacer algo por este país, tratar de recuperarlo, rescatarlo. No podemos permitir que nuestro país lo lleven a un estado de cosas en el que los viejos como tú y como yo, pues ya lo hemos vivido. La juventud es un estado de ánimo. No queremos que sea Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Yo hablo con mucha claridad. Desafortunadamente, como están las cosas, pues ese camino no nos están llevando nos engañan con que Dinamarca, con que no sé cuánta cosa más. No es cierto. Estamos peor que antes. Y esto tampoco es correcto. Claro. Por lo demás, pues, mi agradecimiento por la invitación. De veras. Hombre, una de muchas, tiene que ser. ¿Qué? ¿Yo ya? ¿También? Bueno, estábamos hablando de Reyes Heroles. Déjenme decirles que allá por los 80 se editaron 2 libros que se llaman Jesús Reyes Heroles, Discursos Políticos. Son estos dos libritos. Y yo los he conservado porque me encanta leer. Veo que incluso tienes ahí las marcas. Me encanta leerlos, yo los leo. Y andaba yo buscando una sobre el nepotismo, por cierto, en política. Tenía ganas de leerlo. A ver, el reverso, ¿cómo dice? Sí, que lo editó el CEN del PRI. Estoy hablando del ICAP en 1985, 86. Y en aquella época el que era su secretario de capacitación política y director del ICAP era Arturo Núñez. En esa etapa se editaron estos libros. ¿Está ahorita en Morena? No, está enfermo. Terminó de su... Es una historia. Él terminó su mandato como gobernador de Tabasco y diríamos que está en receso. Es un hombre de estudio, es un hombre intelectual, es un hombre muy creativo. Es cierto. En lo personal es un gran amigo mío. Hemos platicado, está activo, pero en el ámbito intelectual. Pero en el caso de Reyes Heroles me encontré un poco en relación, y con eso terminaría. Déjenme leerles qué cosa dice aquí Reyes Heroles. Todo esto es por Reyes Heroles. Pero dice: si ser realista es perseguir lo imposible, según el consejo de Gramsci, ser idealista es tener presente lo posible. Claro. Conjugar la aspiración a lo imposible con la evaluación de las realidades que marcan lo posible. Hay realistas sin ideales e idealistas refugiados en sí mismos.
protegidos como los crustáceos ante una realidad que ven indeseable. La política requiere practicar un idealismo que tiene que ser operante, que evite que la persecución de los grandes objetivos, de las metas máximas, se traduzca en desdén hacia urgentes e inmediatos objetivos, que aunque puedan parecer mínimos, responden a auténticas necesidades. Bueno, el rey y hay más, pero para la próxima. Hay un compendio que hizo el maestro Alfonso Sierra Partida, ya difunto. ¿No? Sí, ya difunto, Sierra Partida, claro. Librazo que hizo de toda la vida. Pues muchas gracias, Nadia, por recibirnos. No, la verdad, no, muchas gracias a ustedes. Por gusto, sobremesa política. Sí, eso es. Mi querido Joaquín, se acabó casi la botana. Yo ya me la gracias por... Oye, pero es importante, así gracias, es importante que cuando hay invitados de este calibre necesitamos estar un poquito más de como unas 2 horas, a lo mejor un día, Raúl Castellanos. Voy a despedirme, si me lo permiten, con una frase, esto es política también de Reyes Heroles. En el sentido de que les comentaba él que la política exige optimismo. Mujeres, hombres, todos se nos caen las alas del corazón. Claro, nunca vamos a poder salir de esto. Está muy jodido lo que decía, ¿no? ¿Quién está en la oposición? Andrés Manuel y ese carácter y toda la fuerza que tiene, no hay posibilidad. Entonces, solo con optimismo y confianza se puede lograr que la vocación individual coincida con el quehacer colectivo. Solo la auténtica vocación política hace que se puedan sentir los intereses de una colectividad como intereses propios. Hemos tenido aquí a gente con autismo, hemos tenido aquí a gente de otros temas y de repente sus intereses, pues ¿por qué nos van a interesar a nosotros? No, tienen que interesarnos. Hay que sumar. Hacen mejor a Oaxaca y a México. Gracias, Raúl. No, hombre, gracias. Joaquín, qué gusto. Qué honor, ¿eh? No, pues el honor y el privilegio es mío. Mi querido amigo y hermano de muchos años, Nadia. Mi agradecimiento por ella no había nacido cuando nosotros ya andábamos en la grilla, pero bueno, suele suceder. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes que con su participación hacen posible Sobremesa Política y por supuesto un mejor Oaxaca y un mejor México. Gracias, bebé.